Los saluda con mucho cariño su servidor, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, obispo de Piedras Negras, invitándolos a escuchar este programa, Momentos de Paz. Aquí compartiremos el Evangelio, nuestra reflexión sobre la palabra de Dios, comentarios, cuentos sobre este mensaje hermoso que Dios nos regala cada semana. Aquí estaremos, aquí nos escucharemos. Los bendigo a ustedes, a su familia y a todos. Resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, desvencida por el amor. Del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo, «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Los saludo con mucho aprecio y estima en este tercer domingo de Pascua 2026 y les comparto mi mensaje. Cuando los discípulos salieron de Jerusalén, se alejaron de todo lo que tenía que ver con Jesús, incluso de su comunidad. Pero atención, solo después de escuchar con mayúscula al desconocido que encuentran en el camino, es que vuelve a inflamarse su corazón. Y pasadas las horas, lo invitan a quedarse con ellos. Y es ahí cuando lo reconocen, al partir el pan. Solo después de este momento es que regresan al seno comunitario, a compartir lo vivido. No pueden no contar lo que les acaba de suceder. Necesitan gritarlo, como verdaderos testigos de Jesús que son. Se habían ido, desligado
y ahora volvían a reintegrarse a su comunidad para luchar, para vivir, porque de otra manera sería imposible. ¿Cómo ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Esta experiencia quizá muchos ya la hayamos vivido, cuando por ejemplo asistimos alguna vez a algún retiro espiritual donde tuvimos un encuentro profundo con Dios, o hayamos ido de misiones, o participado en un apostolado, o asistido a una hora santa especial, donde hayamos sentido la experiencia profunda del Señor. Después de este encuentro de los discípulos con Jesús en Emaús, tuvieron una conversión, vivieron una conversión, pasando de la desesperanza a la esperanza, de la tristeza a la alegría, de la cobardía a la valentía. La conversión es un cambio de ruta personal y comunitaria para que la barca de nuestra vida no se estrelle en las rocas. Sin duda, la conversión es una gracia. Y hablando de conversión, recuerdo una anécdota con una monjita que me sucedió hace ya muchos años, cuando un servidor era apenas un neosacerdote. En una visita que hice a un muy querido convento, se acercó una venerable religiosa conmigo y me dijo con mucha luz en sus ojos: he recibido una gracia. ¿Así? Le pregunté, admirado sin duda. ¿Cuál, hermana? ¿Qué gracia recibió? Quiero confesarme, me dijo. Válgame. Pensé sorprendido. Se me hacía tan extraño. ¿Cómo iba a hacer eso una gracia? A mí que me daba tanta pena confesarme. Sin embargo, así me lo transmitía ella, con emoción, y nunca se me ha olvidado. Y tiempo después recapacité, pues en verdad sí era una gracia. Porque convertirnos al Señor siempre será una gracia, un don para la Iglesia, un don para la humanidad, hoy más que nunca. No te acostumbres al pecado, sino busca la gracia cuanto antes. Nos había enseñado nuestro formador en el seminario. Y a eso, con la ayuda de Dios, he ceñido mi vida. No te acostumbres al pecado. Busca siempre la gracia a la primera oportunidad cuanto antes puedas. Acostúmbrate más bien a vivir en la gracia. Allí estaban los 11 apóstoles reunidos, encerrados. Aquí recordamos nuevamente el tema de María Magdalena y de la misión de toda mujer. Pero, ¿por qué estaban encerrados los apóstoles? ¿Acaso tenían miedo de los guardias, de los sumos sacerdotes o de ellos mismos? ¿O se estaban preparando, agarrando aliento para salir, ahora sí, que a todos los confines del mundo? Lo cierto es que habían estado paralizados. Y es cierto también que los 11 agarrarían fuerzas, especialmente después de Pentecostés, para llevar a cabo la inmensa e infinita misión de su Maestro, Jesús nuestro Señor. De camino por la calle, se les acercó un desconocido. El cardenal Jorge Bergoglio, en el cónclave de su elección como obispo de Roma, ofreció una original interpretación del texto del Apocalipsis 3:20, en el que el Señor llama a la puerta para que le abramos. Ordinariamente se entiende que el Señor quiere que le abramos la puerta para entrar en nuestra casa. Pero el cardenal Bergoglio dijo
que lo que el Señor nos pide en este momento, en este tiempo, es que le abramos la puerta y le dejemos salir a la calle. Por esto el Papa Francisco hablaba de una iglesia en salida. Una iglesia, sacerdotes, ministros, obispos, agentes de pastoral, en salida hacia las fronteras, hacia los hospitales, que el pastor huela oveja, que salga y encuentre a Cristo en las heridas del pueblo y del mundo, que cuide la casa común, que callejee la fe. Decía el Papa Francisco, como María, su madre, que fue a toda prisa recorriendo las calles para visitar a su prima Isabel. Habrá que seguir saliendo sin duda, dejando la iglesia clerical y solo sacramentada, para poder experimentar una iglesia samaritana, sensible, que se conmueva ante el dolor y el sufrimiento de los demás y se convierta verdaderamente en una iglesia de servicio y de ayuda. Tenemos que salir con Jesús a toda circunstancia histórica en la que vive, sufre y padece todo ser humano. ¿Cuánto eco hace este pasaje del regreso de los discípulos de Emaús con el de María Magdalena, que llega y grita a sus amigos apóstoles confinados: ¿qué hacen aquí? Salgan a gritar que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado. Salgan ya de una vez por todas a dar su vida por Jesús. Hay que seguir saliendo a la calle, a evangelizar, a anunciar la buena nueva del reino de Dios, a curar enfermos, a perdonar a los pecadores, a dar de comer a los hambrientos, a dar vista a los ciegos, a rescatar a extraviados y perdidos, y a liberar de toda opresión y esclavitud. Solo así tendrá sentido pleno celebrar en la comunidad la fracción del pan y los sacramentos de vida. Que también nosotros, como los discípulos de Emaús, detengamos el camino e invitemos al que camina o pasa a nuestro lado a compartir el pan. Solo así reconoceremos a Jesús. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Camino de Emaús, conversan cabizbajos dos amigos de Jesús. 2 días han pasado de su muerte en una cruz. De pronto un forastero los alcanza y les pregunta: ¿qué les llena de tristeza? Contestan extrañados: aún no sabes qué pasó. Jesús el Nazareno, profeta y hombre bueno, a muerte condenaron y con él a nuestro sueño. Hoy unas seguidoras fueron en la madrugada, camino del sepulcro más vacío se encontraba, y fueron con los otros a decir que el vivo estaba, y yendo 2 de ellos solo lienzos se encontraba, él no estaba. Tan solo con creer que vivo está, la vida no podría ser igual. Podríamos creer si él se dejara ver
así cambiará en gozo la tristeza. Si él vive, la esperanza viva está. El reinado de Dios podrá llegar. Podríamos creer si él se dejara ver, y así cambiará en gozo la tristeza. Él es la salvación y la respuesta. Duros de corazón, tomando la palabra, reprendí al forastero. Bien saben que el Mesías padecer debía primero, para entrar en la gloria. Los profetas lo dijeron, casi al irse le pidieron: quédate junto a nosotros, que anochece forastero. Y con ellos se quedaba, y en la mesa el pan tomaba, y después de bendecirlo lo partía y se los daba. Fue cuando reconocieron que era Cristo quien se daba, y desaparecía ante ellos sin decirles nada. Por eso ardían nuestros corazones cuando hablaba. Decían, y a los 11 la noticia les contaba: el Señor vivo estaba. Tan solo con creer que vivo está, la vida no podría ser igual. Podríamos creer si él se dejara ver, y así cambiará en gozo la tristeza. Si él vive, la esperanza viva está. El reinado de Dios podrá llegar. Podríamos creer si él se dejara ver, y así cambiará en gozo la tristeza. Él es la salvación y la respuesta. Él es la salvación y la respuesta. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula Humildad y sabiduría. Había una vez, allá en las montañas, 3 hombres, y cuenta la historia que se perdieron en su travesía, como consecuencia de mal tiempo, la nieve y el desconocimiento del terreno. Durante 3 días estuvieron andando sin rumbo y sin esperanza. Por más que buscaron, no encontraron ningún poblado, ninguna cabaña, ni persona que les pudiera dar alguna indicación o incluso compartir algún alimento. Al final, lo único que les quedaba para comer fue una manzana, por lo que empezaron a pasar hambre. En eso se les apareció Dios y les dijo que probaría su sabiduría y que dependiendo de lo que le respondieran, Él los salvaría. Les preguntó entonces Dios, ¿qué podían pedirle para arreglar aquel problema de tener tan solo una manzana y que todos se pudieran alimentar? El primero dijo, pues que aparezca más comida. Dios contestó que era una respuesta sin sabiduría, pues no se debe de pedir a Dios que aparezca mágicamente la solución a los problemas, sino trabajar con lo que se debe y puede obtener lo que se necesita. Dijo el segundo, entonces haz que la manzana sea gigante para que sea suficiente. A lo que Dios contestó que no, pues la solución no es pedir siempre multiplicación
de lo que se tiene para arreglar el problema, ya que el hombre nunca queda satisfecho y por ende nunca sería suficiente. El tercero dijo entonces: mi buen Dios, aunque tenemos hambre y somos orgullosos, haznos pequeños a nosotros para que la fruta nos alcance. Dijo Dios: has contestado bien, pues cuando el hombre se hace humilde y reconoce sus limitaciones, escuchando su propio corazón, entonces y solo entonces yo me manifiesto. Mis hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Seguimos en este camino de júbilo pascual, donde el alma se renueva con una fe más profunda, una esperanza ardiente y un amor, una caridad que todo lo abarca o lo debe de abarcar, y en eso nos esforzamos. La vida tiene sus problemas y dificultades. Cada uno de nosotros vivimos circunstancias que acontecen ya sea en nosotros mismos o alrededor nuestro. Muchas de ellas podrían inquietarnos, pero es necesario saber dónde estamos y no estar perdidos o sentirnos extraviados por ninguna causa. Los exploradores de esta historia se perdieron la brújula y con ello el camino, además de no saberse administrar adecuadamente y sufrir escasez de alimento. A nosotros nos puede pasar igual si olvidamos cuál es el camino, que es Cristo, cuál es el objetivo de nuestro vivir, que es la vida eterna, y cuál es el alimento principal, que es el banquete eucarístico, el banquete de la palabra de Dios. Nos puede pasar también como a los discípulos de Emaús, que se extraviaron en su tristeza, en sus expectativas respecto al Mesías y no supieron esperar. Lo absurdo, como también nosotros podemos tener momentos muy absurdos como cristianos. Lo absurdo son sus mismas palabras. Dicen: el Señor dijo que en 3 días iba a resucitar. Y era el día 3. Las prisas, el afán de lo inmediato, los hizo regresarse. También dicen: algunas mujeres comentan esto, pero nosotros no hemos visto nada. Ellos tenían conocimiento, pero no sabiduría. Ellos tenían información, les faltaba fe. Pero fue con el alimento, en lo vital para el ser humano, donde entendieron con quién estaban y qué dicha tan grande el caminar con Él, el escuchar su voz y el recibir el pan partido de nuestro Señor. Ante el misterio pascual de Cristo también necesitamos humildad, pues nuestro entender no alcanza a comprender todo, pero cuando nos hacemos pequeños ante la acción de Dios y nos dejamos inundar por su amor y su gracia, el Señor se manifiesta con gran poder en nuestras vidas. Lo que quiero decir, a donde quiero llegar, es que el Señor resucitó, y aunque la vida terrena, tuya y mía, que llevamos, tiene la apariencia de ser o de estar exactamente igual, no lo es, pues tú y yo somos diferentes. Nos hemos renovado, bañado en las gracias y misericordias del Señor en cada celebración que hemos participado. Que su luz disipe nuestras tinieblas, su acción acompañe nuestros pasos y su cercanía y amor encienda nuestros corazones, dejándonos alimentar de su presencia real en cada Eucaristía, haciendo posible aquí y en todo momento su bendición de paz, tan necesaria en nuestros hogares, comunidades y el mundo entero. Vivamos, mis hermanos, cada Eucaristía como si fuera la última, y demos frutos de comunión y sinodalidad. Que el Señor nos bendiga y nos sostenga siempre.
Jesús, el Señor. Él vive, vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Él reina, reina, Él reina, reina, reina Jesús, el Señor. Él reina, reina, Él reina, reina, reina Jesús, el Señor. El Señor. Gracias por escucharnos en un episodio más de Momentos de Paz. Quisiera compartirles que esta semana tuve la oportunidad de estar en Arteaga, Coahuila, disfrutando de los climas de la sierra, rodeado de naturaleza, de silencio, de ese aire limpio que parece hablarnos de la grandeza de Dios. Y bueno, en medio del contacto con la creación, contemplando los paisajes y dejando que el corazón se aquietara, pues no podía dejar de pensar en lo maravilloso que es Dios, en cómo se manifiesta, especialmente en lo sencillo, en lo cotidiano, y cómo muchas veces caminamos sin darnos cuenta de su presencia. Y me gustaría unir, esta pequeña reflexión junto a lo que hoy nos ha compartido el Evangelio del domingo, de este tercer domingo de la Pascua, los discípulos de Emaús. El Evangelio nos cuenta, y el Evangelio de Lucas, que 2 discípulos iban caminando tristes, desanimados, con el corazón lleno de confusión. Habían puesto su esperanza en Jesús, pero la cruz les había hecho pensar que todo había terminado. Iban caminando pero sin rumbo, iban juntos pero sin esperanza. Y en ese caminar Jesús mismo se acerca y camina con ellos, pero ellos no lo reconocen. Qué escena tan humana, porque también nosotros muchas veces caminamos así, con preocupaciones, con dudas, con tristezas, y no nos damos cuenta de que Jesús ya está caminando a nuestro lado. Y por eso el Evangelio nos dice que Jesús comienza a explicarles las Escrituras. Les habla, les ilumina, les ayuda a comprender lo que estaban viviendo. Y más adelante ellos mismos dirán, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino. Aquí encontramos un primer paralelo con la vivencia de la misma Santa Misa. En la misa también nosotros escuchamos la palabra de Dios. No es un momento cualquiera, es Cristo mismo el que nos habla, el que nos mira, quien nos explica nuestra vida, quien nos ilumina con nuestras situaciones. Pero para que eso suceda, necesitamos escuchar con el corazón, no solo con los oídos. ¿Cuántas veces estamos en misa pero distraídos? ¿Cuántas veces oímos pero no dejamos que la palabra nos toque?
La experiencia de Emaús nos invita a redescubrir ese momento, la palabra que enciende el corazón. El momento culminante de este relato es cuando llegan al lugar, cuando llegan a Emaús, se sientan a la mesa y Jesús parte el pan. Y entonces, dice el Evangelio, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Aquí podemos encontrar un segundo gran paralelo con la Santa Misa, la misma Eucaristía. Jesús nos da en el pan partido su mismo cuerpo y su sangre, se da él mismo, se hace presente de manera real, viva y cercana. Y así como los discípulos lo reconocieron al partir el pan, también nosotros estamos llamados a reconocer a Cristo en la Eucaristía. Pero para reconocerlo, no solo basta con saber que está ahí, es adorarlo, amarlo, recibirlo con fe, con reverencia, con un corazón dispuesto. La misa no es una costumbre, no es una obligación sin sentido, es el encuentro con Cristo vivo. Después de reconocer a Jesús, los discípulos hacen algo muy significativo. Se levantan y regresan, vuelven a Jerusalén, aún siendo de noche, para anunciar a los demás lo que han vivido. El encuentro con Cristo los transforma, ya no están tristes, ya no están desanimados, ahora tienen una misión. Y aquí está el tercer momento que también vivimos en la Santa Misa, el mismo envío. Al final de cada Eucaristía se nos dice, pueden ir en paz. No significa que ya terminó todo, significa que ahora comienza nuestra misión. Hemos escuchado la palabra, hemos reconocido a Cristo en la Eucaristía, en el pan vivo. Ahora estamos llamados a anunciarlo con nuestra propia vida. Queridos hermanos, la experiencia de Emaús es en el fondo una escuela para aprender a vivir mejor la Santa Misa. Nos enseña que la misa es un camino donde Jesús camina con nosotros, un momento donde la palabra enciende el corazón, un encuentro donde lo reconocemos al partir el pan y un envío para anunciarlo con alegría. Por eso, estamos llamados a vivir la misa con intensidad, con amor, con atención, no solo como simples espectadores, sino como verdaderos discípulos que quieren encontrarse con su Señor. Así como en esta semana que tuve la oportunidad de contemplar esta grandeza de Dios en su naturaleza, también nosotros estamos llamados a descubrirlo en lo cotidiano, pero sobre todo en la Eucaristía. Jesús sigue caminando con nosotros, sigue hablándonos, sigue partiéndose por amor. Que no pasemos de largo, que no tengamos los ojos cerrados, que aprendamos a reconocerlo y que, como los discípulos de Emaús, después de cada encuentro con Él, salgamos con un corazón ardiente, con una fe renovada y con el deseo de compartirlo con los demás. Queridos hermanos, pidamos al Señor que abra nuestros ojos, que encienda nuestro corazón y que nos haga testigos de su presencia viva. Que en cada misa sea para nosotros un verdadero encuentro con Cristo y que ese encuentro transforme nuestra vida. Les recordamos que si alguien quiere mandar algún comentario o sugerencia para el programa, puede hacerlo a través de Facebook o Instagram en las cuentas oficiales de la Diócesis de Piedras Negras. Les saluda con afecto y oración su amigo, el Padre Cosme Alexis Cuesta. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Pido a Dios por ustedes, por su familia, que el Señor los proteja, los guarde y los bendiga. Nos vemos la próxima semana.